5 días. Y como he dicho, es biodegradable. Poliagua lo podemos mezclar con cualquier sustrato. Como he dicho, se aplica, hay que diluirlo previamente, porque si no, no lo podemos aplicar. No alteramos el pH del suelo, lo puede utilizar en cualquier sitio. Aquí, como ponemos un ejemplo, ¿se puede señalizar con esto? ¿Puntero? Así. Como se ve, aquí con Poliagua lo que hace es, con los goteros, estás regando a la altura de las raíces y lo que hacemos es retener ese agua a la altura deseada que estás regando. Evitamos la percolación hacia abajo y la evaporación hacia arriba. El tema de escorrentías también, porque como absorbe el agua que está echando a través de los goteros. Estos son unos ensayos que hemos hecho en el CDTA El Mirador, es un centro, CDTA es el Centro de Demostración de Transferencia Agrícola de la región de Murcia. Hicimos un primer ensayo en brócoli y en el ensayo al final la recomendación, el IMIDA es el Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias, que es el que hace la recomendación para el tema de riego que se hace, ¿no? Pues allí el IMIDA recomendaba 2.297 metros cúbicos y nosotros regamos con 1.280 metros cúbicos de agua. Aquí, cuando se terminó esa recolección de brócoli, lo que en la analítica en el suelo había un 50% de fertilizante en el suelo. En el siguiente ensayo que hicimos fue en pimiento. Aquí la recomendación también del IMIDA, que es el SIAN, que es la calculadora de riego, recomendaba una dosis de 4.300 metros cúbicos hectárea y nosotros regamos con 2.000, es que el puntero, con 2.585 metros cúbicos. Como veis, pues hay una reducción bastante considerable en el tema de agua. Aquí volvimos a hacer otra analítica del suelo y volvió a dar que había otro 50% de fertilizante en el suelo. Y ya en el tercer ensayo que hicimos fue en apio. Aquí ya lo que hicimos es darle una vuelta más en el tema del fertilizante, ya no tanto en el ahorro de agua, sino que sí que fue en el tema del fertilizante, que vais a ver ahora. Esto es la analítica del suelo al inicio, un suelo bastante pobre, muy malo, muy desestructurado, para saber la dosificación exacta que había que aplicar de fertilizante. Se colocaron unos lisímetros a 30 y a 50 centímetros y cada 15 días se iba sacando ese agua y se iba haciendo una analítica de ese agua que se iba extrayendo, que al final es como si simulara el agua del suelo, ¿no? Y así podíamos aplicar ese fertilizante exacto que necesitaba la planta, comparándolo con el testigo. Pues al final del ensayo, lo que aquí no se ve, al final del ensayo, las unidades tanto de fertilizante, fósforo, potasio y calcio que recomendaba tanto el SIAM eran 186 unidades de fertilizante de nitrógeno y nosotros utilizamos 59. Pero es que de agua nosotros utilizamos 1.600 por 3.500. Esto, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer que estuvimos con un agricultor que estaba plantando apio allí en Murcia, le enseñamos esto y decía que era literalmente imposible. No se lo creía. Porque, vamos, un apio, vamos, el nitrógeno coge, vamos, todo lo que le ponga se lo traga, lo que es un apio. Y sin embargo nosotros con 59 unidades de fertilizante con el nitrógeno salió un apio perfecto, ¿eh? Estas son las mismas unidades que había. Esto es la tabla de producción de apio que hubo
tenemos la misma producción y con unos calibres más o menos iguales. O sea, que tienen la misma producción, pero con un 50 menos de agua y un 68 menos de fertilizante. Esta es la tabla de nitratos, porque allí en Murcia, con el tema del Mar Menor, como bien sabéis, es un poco delicado el tema. Entonces se hizo esa analítica por el tema de los nitratos. Esta es la gráfica de consumos de agua, que era un 54 con respecto a la recomendación que se hace. Y si está regando con temas de sensores, la media nos da sobre un 20% de ahorro adicional al riego con sensor. Esta es la analítica que se hizo de los macroelementos para compararlo con respecto al testigo. Y si veis, el testigo está y nosotros prácticamente iguales, pero con un 50% menos. Bueno, un 68. Esto, como se regaba ese ensayo, se regaba con sensores, para que veáis la diferencia del riego con un riego tradicional, tradicional y con sensor, que es el de abajo. Sin embargo, como veis, el de arriba, las líneas de los sensores de humedad son prácticamente planas. El otro tiene los picos de tensión de falta de agua. Y luego, pues estos son ensayos que se han hecho pues en distintas zonas a nivel particular, que ya pues se está utilizando el producto. Como veis, pues, bueno, campo de Cartagena, en donde se empezó, en Jumilla, aquí en la parte de Sevilla, más bien en la parte de Écija, se está utilizando en olivo y en almendros. Por la parte de allí de Murcia también se han utilizado en olivo. Como veis, pues se ha utilizado en bastante variedad de cultivos. Y bueno, los 3 ensayos que se hicieron en el centro de demostración. Y estos son unas fotografías de distintos sitios donde se han hecho, por ejemplo, como esta en coliflor. Esto fue en melón, con una reducción de agua de un 50% y un 30% en fertilizante. Sandía, pimientos. Aquí en los pimientos, como veis, aquí sí se nota muchísimo si le falta agua al pimiento. Y además el pimiento te detecta la falta de agua, te la detecta enseguida. ¿Por qué? Porque cuando vais a un campo veréis que hay un desnivel tremendo entre una planta y otra, mucho desnivel. Pero si veis aquí, es que está todo plano. Parece un campo de césped. Bueno, este es un ensayo en limoneros, en mandarinos. Y aquí, para que veáis la diferencia que hubo real de utilizando el producto y no utilizando el producto. Y prácticamente está ya. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, en principio enhorabuena por el producto, porque siempre hasta ahora lo habíamos visto que había que aplicarlo con distintas maquinarias y demás, y para nosotros como agricultores pues parecía algo complejo, ¿no? Y algo que puedas meter por fertirrigación pues parece mucho más fácil o eficiente. ¿Qué resultados tiene cuando lo utiliza en agricultura ecológica y tiene cubierta vegetal, donde la competencia puede ser mayor? No puede aplicarlo. No puedo aplicarlo. En agricultura ecológica no. ¿Por qué? Porque el producto, al ser por síntesis, al final es una reacción química. Una reacción química. ¿Cómo se llama? El comité de ecología, los polímeros no pueden, si es de síntesis, no se pueden registrar como ecológicos. Vale, tenemos un problema de certificación, pero el funcionamiento en sí, sí podría valer. No hay competencia entre la cubierta vegetal y la planta. Ninguna. De hecho,
A ver, no se debe, nosotros no lo vendemos en ecológico. Hay gente, nos hemos enterado a través del distribuidor, que claro, como te reduce el consumo de agua y de fertilizantes bastante, lo han usado en ecológico. ¿Por qué? Porque no lo detectas. Tú el producto no lo vas... No, pero ¿sabes no se debe. Tenemos ¿vale? un problema con certificación y no puedo poner en riesgo no lo puedes poner, la certificación eficaz. Pero en teoría, en la práctica no hay ninguna competencia no ha habido ninguna incompatibilidad. Vale, que tenemos un problema de certificación. Pura y dura. Vale, y después ya si quieres no me lo respondas, pero cuando hablamos del tema de cuando esto lo oye una empresa de fitosanitarios, químicos y demás, que tenéis alguna competencia o ¿cómo lo ven? Porque al final es un producto que está reduciendo un uso de insumos, ¿verdad? Es que no te he oído... Vale, no sé si ahora mejor. Te decía, tenemos un producto que va en competencia con la utilización de insumos. No sé. Sí, pero no. Pero no. Vale. Tiene una competencia con el tema de los fertilizantes, pero si tú tienes un agricultor en el que probablemente no pueda pagar lo que se está pagando a día de hoy, con este producto probablemente ese agricultor va a poder pagar ese fertilizante. Eres más competitivo. De hecho, nosotros hemos crecido con gente que vende fertilizantes. Sí, no hay... Vale, perfecto. En teoría, que sí, la lógica te dice que va a haber como una competencia, pero es que al final somos complementarios completamente. Perfecto, gracias. A día de hoy. Ahora sí. Sí. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Dos cosas. La primera, ¿esto cómo se lo vendes a un agricultor? ¿Cómo despiertas su interés para resolver su problema? Y la segunda, ¿cómo se os ha ocurrido esto? Gracias. Creo que voy a empezar por la segunda. ¿Cómo se nos ha ocurrido? Muy fácil. Nosotros venimos de la parte de automatización y telecontrol en comunidades de regantes, desde el 2006. La problemática del agua la conocemos. A partir de ahí, con otro compañero, hablando con él, que es químico, pues derivamos que cómo podíamos arreglar esa problemática. Él vio que había otros productos que son insolubles, pero está la problemática de cómo aplico ese producto al suelo. Nosotros le decíamos que es mucho mejor vía riego, porque lo único que tiene que hacer es cojo el producto, lo echo en el tanque, lo disuelvo y me olvido, lo meto por los goteros, ¿vale? Esa es la primera. La segunda tuya. Y la primera, que ¿cómo lo convenzo? Viniendo aquí, a ver si os puedo convencer a alguno. ¿Por qué? Es que el agricultor en sí, llegarle en el que poniendo este producto te vas a ahorrar un 50% de agua y de fertilizante, nos llegan y dicen, bueno, ya ha venido otro a venderme el crecepelo. Y es muy complicado, o tienes la confianza de ese agricultor, o es muy complicado poder entrar a ese agricultor. Muy complicado. Entonces, estamos yendo a través de distribuidores, que ya tienen esa confianza, porque es más fácil convencer a ese distribuidor que a 500 agricultores. Permíteme que haga una puntualización. Lo primero, la solubilidad me parece clave, porque hay otros productos que
tienes que preocuparte de suministrarlo antes de plantar. Con lo cual, en este caso, la solubilidad es un factor clave diferencial. Y luego, con respecto, yo creo que la clave para vender está en que alguien te crea. Claro, no pero quiero decir que no te... digo, hay una... Te voy a poner una imagen. Ese agricultor en concreto tiene 600 hectáreas de melón. Él lo utilizó, dejó de utilizarlo y ha vuelto a utilizarlo. ¿Me explico? Lo utilizó con nosotros. Se ahorró 1.000 euros hectárea. ¿Va a seguir utilizándolo, Tomás? Llámame la semana que viene. Pero si te has ahorrado un 50%. Sí. Pero llámame la semana que viene. A la semana siguiente. Hola, Tomás. Me pillas liado, llámame a la siguiente. A través del distribuidor lo está comprando. Sigue. Gracias. No. No, es muy Pero delicado. y eso que el producto es soluble, que no... No quiero generar un debate, que aquí hay muchos agricultores, no quiero generar controversia, pero quizás estas cuestiones tan interesantes, tan revolucionarias, porque lo es, parece ciencia ficción más que ciencia, ¿no? Pero hay grandes inversores que se dedican al mundo agro, que entienden perfectamente, son financieros y entienden perfectamente esa palabra que tú has puesto ahí, melón, 50% reducción de agua, 30% de fertilizante. Y si te garantizo que si alguno de ellos esto lo entiende, no necesitas pequeños agricultores, pero ojo que esto es un debate que luego en el café nos lo hablamos y debatimos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Pues yo tengo una pregunta técnica. ¿Cómo cambia el criterio de riego la utilización del producto? Porque si tiene mayor capacidad de retención de humedad, digamos que te cambia y conforme también a la textura, es decir, supongo yo que tendré que ahí... La estructura del suelo la cambia un poco, no te la va a cambiar, no va a tener un suelo totalmente desestructurado y porque utilice esto va a tener un suelo 10. No, milagros a Lourdes. Lo que sí que en la aplicación del riego sí que te la cambia, porque es un retenedor y en esa altura a la que tú lo estás aplicando te retiene toda el agua, por lo cual esos riegos a lo que tú estás acostumbrado a día de hoy, por ejemplo allí en Murcia, ya te digo que riega, y eso que se riega muy optimizado, porque en Murcia agua hay la justa, pero como te lo retiene, te hace como una maceta, como yo digo, te hace como una maceta, ese agua te la tiene ahí. Y luego por ósmosis te la va a ir dando poquito a poco. El concepto de riego, como decía el del centro de demostración, es como hacer hidropónico pero en el suelo. Al final el concepto tienes que cambiarlo, mucho. Genial, gracias. Sí. ¿Tiene algún factor mejorable sobre el pH o la conductividad del agua? De hecho, el pH no te lo cambia, no se cambia. Vale. Pero podría entrarle la posibilidad de que pudieran mejorar o meterle la actividad para mejorar el pH, porque todos sabemos que mejorar el pH y conductividad, pues seguimos optimizando y mejorando el producto. Vamos, no lo hemos visto y tal, pero de momento el pH no se... Vale, perfecto, gracias. Muy buenas. Muchas gracias por la presentación.
Mira, tenía algunas dudas y en referencia a una con la que acaba de comentar el compañero, ¿habéis realizado pruebas de algún tipo mezclando diferentes insumos con este polímero? Además Sí. de Sí, minerales. de hecho, el producto en sí, con lo que es con materia orgánica y con algunos insumos, lo hemos probado, no con todos, obviamente, pero con algunos sí que se ha probado y lo puede mezclar perfectamente. De hecho, una de las pruebas que se empezó a hacer en Jaén con una comunidad de regantes era de poder aplicar poliagua utilizando los fertilizantes que ellos usan para meterlos vía riego. Pero son pruebas que vamos haciendo poco a poco. Pero sí, en principio se puede mezclar. Lo que nosotros decimos siempre es, para asegurarte, mezclando 1 litro de agua con 1 gramo de producto, lo mueves y ves la reacción que te hace con ese. Vale. Si te hace alguna reacción, pues estate quieto. Que no te hace ninguna, pues ya sabes que puedes hacerlo. Vale, de acuerdo. Otra duda que me surgía es si habéis experimentado algún tipo de obstrucción en goteros o algo. Ninguna. Nada quedan residuos en red, absolutamente nada. Ninguna. Para que te hagas una idea o hagáis una idea de cuando tú diluyes poliagua, lo que se te queda es como tipo un gel hidroalcohólico cuando te lavas las manos. Muy parecido en lo que es en el tanque de cuando lo haces soluble. Luego eso tienes que mezclarlo con el agua de riego que estás haciéndolo, por lo cual se te queda, es que es agua, se te queda muy líquido. Vale, de acuerdo. Y por último quería preguntar si habéis hecho, también en relación con lo que ha preguntado antes el compañero, o sea, ¿es un compuesto al final biodegradable? Es biodegradable. ¿Y cuánto, es que esa parte no me he enterado, cuánto tiempo dura este poliagua? Te dura 25 días, un mes. Una vez al Vale. mes tienes que aplicarlo. Vale. Ok, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Nada. Muy bien, muchas gracias.